Hoy día dictaremos la clase de biología perteneciente al área de CAS para el grupo de alumnos que corresponden al cuarto avanzado. El tema se encuentra en la página 5 y antes de empezar con el tema en sí, haré un breve resumen de por qué se da la composición de los seres vivos. Si bien es cierto, nosotros somos un grupo una asociación de elementos y compuestos, nuestro cuerpo se va a dividir de la siguiente manera. Todo ser vivo está formado por elementos biogenésicos y a la vez estos elementos biogenésicos van a dividirse en dos grupos, los organógenos y los oligogenésicos. ¿Qué cosa es elementos biogenésicos? Son aquellos elementos que van a dar la vida a un ser vivo. ¿Cuál es el significado de la palabra organógenos? Son aquellos elementos que van a formar compuestos y que van a dar macromoléculas, quiere decir que darán carbohidratos, vitaminas, minerales. Acá tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Los oligogenésicos, tenemos aquí un gran grupo de elementos oligogenésicos, como el sodio, el potasio, el magnesio, fierro, selenio, silicio, calcio, azufre, molibdeno, manganeso, cobre, cobalto, cloro, níquel, yodo, arsénico, zinc, fósforo. Todos estos elementos son oligogenésicos porque, como su nombre lo dice, en pequeñas trazas van a servir a nuestro organismo. Entonces, se han hecho los estudios, los análisis a los diferentes seres vivos y hemos encontrado que todo ser vivo tiene de elementos organógenos aproximadamente el 99%. Y de los oligogenésicos en general aproximadamente 1%. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque algunos tendremos un poquito más que otro, pero la composición general sería de la siguiente manera. De los alimentos organógenos, el carbono tenemos 9,5%, del hidrógeno 63%, del oxígeno 25,5% y del nitrógeno 1,4%. Aquí tenemos un total de 99,4%, pero esto varía porque a veces esto sube o baja. Pero lo que sabemos es que aquellas trazas de minerales que corresponden a los oligogenésicos van a tener en un total de 1% más o menos, como les indiqué antes. Continuamos. Entonces, de lo que hemos visto, ahora vamos a hacer nuevamente otra subdivisión, la que corresponde a decir que los elementos biogenésicos a su vez van a dar compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. ¿Quiénes están entre los compuestos inorgánicos? El agua, las sales minerales, los buffer y los gases. ¿Quiénes están en los compuestos orgánicos? Están las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, los ácidos nucleicos y las vitaminas. Ahora vamos a explicar un breve resumen de cada uno de ellos. Ahora explicaremos muy brevemente lo que corresponde a los compuestos inorgánicos. El agua es un termorregulador. ¿Por qué? Porque va a regular la temperatura de nuestro cuerpo. Sudaremos para así poder soportar el calor que nos rodea. Es un disolvente universal, porque el agua se va a comportar como un disolvente de muchos sólidos y poder así ingresar a nuestro organismo. Es abundante en la naturaleza y en los seres vivos, porque sabemos que los seres vivos cuando nacemos estamos con un 90% de agua y luego a medida que vamos aumentando la edad vamos disminuyendo.
El agua es muy abundante también en la naturaleza, en sus diferentes formas, en mares, ríos, lagos, agua dulce, agua potable, aguas duras, agua salada. Participa en todas las reacciones químicas porque sabemos que la célula va a realizar muchas reacciones químicas y ahí el agua va a participar. Es un medio de transporte porque a través del agua podemos nosotros llevar a nuestro organismo muchas sustancias que le hace bien, ¿no? Pueden ser sustancias disueltas, puede ser azúcar, puede ser el oxígeno, lo que nuestro cuerpo necesita. En el caso de las sales minerales, están presentes en nuestro cuerpo en forma precipitada, también están disueltas y también están asociadas. Podemos encontrar la sal sola, precipitada, quiere decir que está en algún lado esperando cumplir una función. También están disueltas y también lo podemos encontrar asociada a algún otro elemento que nuestro cuerpo necesita. Forma estructuras. Las sales van a formar estructuras en nuestro organismo que le va a permitir a nuestro organismo cumplir alguna función. Forma enzimas y pigmentos. Sabemos que las enzimas son sustancias que ayudan a retrasar o adelantar una reacción química, pues las sales minerales se encargan de formarlas. ¿Y qué son los pigmentos? Son algunos colorantes que también las sales minerales se encargarán de formar. Regula la presión osmótica dentro de una célula. ¿Qué significa eso? Significa de que van a regular para que la célula no pierda agua. Si pierde demasiada agua, entonces puede llegar a morir la célula. Regula el equilibrio electroquímico. ¿Qué significa ello? Que los diferentes compuestos que entran a nuestro organismo pueden ionizarse dentro de nuestro organismo, se pueden separar. Entra como compuesto y se separa. Puede ser un ion positivo, un ion negativo. Y en las reacciones químicas, las sales son las que se van a tratar, los que van a tratar de regular. ¿Para qué? Para que no haya una descompensación en esa reacción química. Otros compuestos inorgánicos importantes son los buffers y los gases. Los buffers se caracterizan porque están formados por un ácido más una base, una sustancia ácida y una sustancia alcalina. ¿Para qué sirven los buffers? Sirven para evitar que varíe mucho el pH. ¿Qué es el pH? Es el gradiente de variación que hay del ácido pasando por el neutro a la base. Entonces, una sustancia, si tiene que ser ácida y mantenerse en ese rango, tendrá una escala del 1 al 7. ¿Qué hace el buffer? El buffer no permite que pase a ser una sustancia neutra o una sustancia alcalina. Ejemplo, hemoglobina. Y entre los gases tenemos 4 principales, conocidos por nosotros: el oxígeno que tiene el aire y que nos sirve para respirar, el dióxido de carbono, que es el que sirve para la fotosíntesis de las plantas y que es un producto que lo eliminamos nosotros cuando respiramos como desecho. El O3 es el ozono y es un elemento de protección. Por ejemplo, para que el agua dulce evite tener microorganismos, se le adiciona oxígeno 3 o llamado ozono. Y el nitrógeno, que sirve para formar las proteínas. Compuestos orgánicos. El primer grupo pertenecía a los carbohidratos, que se caracterizan porque van a formar en nuestro cuerpo estructuras de sostén y protección. También son la principal fuente de energía y es una energía más cómoda. Todos nosotros necesitamos energía dentro de nuestro organismo.
y necesitamos comer en nuestra alimentación carbohidratos. ¿Quiénes son los carbohidratos? Tenemos todo lo que es azúcares, fideos, panes, dulces. Todo lo que se convierta finalmente en glucosa estará en el grupo de los carbohidratos. Por eso se le llama la principal fuente de energía, porque además es cómoda, es barata. Son convertidos a glucosa para ser asimilados. O sea, comamos lo que comamos y que sea un carbohidrato, finalmente se degrada en nuestro organismo en glucosa. Y cuando ya es glucosa, ahí se asimila. Estos carbohidratos se dividen así: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos tendrán una sola estructura, los disacáridos dos estructuras, los polisacáridos más de 2, o sea 3, 4, 5, 6 unidades de glucosa. Y ahora hablaremos de los compuestos orgánicos. El que le corresponde ahorita es el grupo de los lípidos. Los lípidos se llaman así, pero los conocemos como las grasas. Es la principal reserva de energía. Tenemos los carbohidratos que dijimos antes, que también eran una fuente de energía, pero en este caso las grasas serán la principal reserva de energía. ¿Son importantes? Por supuesto, acá lo vamos a mencionar. Forman la membrana celular. Ya sabemos que la envoltura de la célula se llama membrana celular y ahí encontraremos a los lípidos. ¿Qué más nos dice aquí? Que van a formar hormonas esteroideas y también forma vitaminas liposolubles. Entonces, es importante consumir en nuestra alimentación a los lípidos. ¿Por qué? Porque si no consumimos lípidos, no podremos formar estas vitaminas. La vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K son formadas con los lípidos. Y también tenemos unas hormonas esteroideas muy importantes en nuestro organismo. Y para ello necesitamos consumir lípidos. Actúa como amortiguador en algunas lesiones mecánicas, ¿no? Si fuéramos solo puro hueso, entonces nos golpeamos y se nos podría partir el hueso. Tenemos un músculo y también una pequeña capa que nos ayuda a protegernos, a proteger al músculo de alguna lesión mecánica. Además, los lípidos se dividen en dos grupos: los esteroides y las prostaglandinas. Continuamos. Bien, entonces también hay una nueva clasificación de los esteroides. El principal esteroide es el colesterol. Y el colesterol a partir del colesterol se formará la hormona de la corteza suprarrenal, en los riñones. También forma vitamina A. También forma sales biliares, además de formar hormonas sexuales. El colesterol también va a transmitir impulsos nerviosos. Ahí interviene. Y también, dependiendo de la proteína que lo traslade, vamos a tener colesterol malo y colesterol bueno. Estas son las siglas con las que la diferencia es por el nombre inglés que lo lleva. LDL, colesterol malo, y colesterol bueno, HDL. Continuamos. Hace un momento mencioné que el colesterol formaba vitamina A. No, es la vitamina D, aclaro. Por favor, verifíquenlo. Y el otro grupo era las prostaglandinas. Las prostaglandinas es una clasificación de los lípidos que va a ayudar mucho en la coagulación sanguínea y también realiza otras funciones biológicas en la célula. Entonces, hasta aquí, lo que estamos comprobando es que tan importante como es comer carbohidratos, también es importante comer lípidos, porque ambos van a formar sustancias que el cuerpo los necesita para seguir funcionando, ¿no? Y lo más importante, ¿no? Las hormonas, la vitamina D. Muchas veces decimos,
voy a eliminar las grasas y no voy a comer ya ningún tipo de grasa, pero eso nos haría daño porque nos veríamos afectados porque ya no se formarían estas otras sustancias que son más pequeñas y que nuestro cuerpo lo necesita. Continuamos. El otro compuesto orgánico muy importante es el grupo de las proteínas. Las proteínas son muy importantes porque van a formar una estructura fundamental. ¿Dónde? En los huesos y músculos, en nuestro cuerpo. Y sabemos también que intervienen en la coagulación sanguínea. Cuando tenemos alguna herida o nos cortamos, automáticamente las proteínas van a trabajar allí para coagular la sangre para no desangrarnos. Intervienen las reacciones químicas en todas, en la digestión, en la formación de la sangre, en la formación de glóbulos rojos, en la formación de bilis. Siempre las proteínas van a estar allí. Intervienen en la contracción y relajación muscular. Esto quiere decir que cuando nosotros caminamos, cuando nosotros nos movemos, cuando nosotros hacemos ejercicios, va a haber contracción y relajación muscular y en ese instante las proteínas se hacen presentes porque se van a hacer las respectivas reacciones químicas. Interviene en la respuesta inmunológica. Por supuesto, porque cuando algún microorganismo entra a nuestro cuerpo, automáticamente nuestro sistema inmunológico va a responder para tratar de eliminar este microorganismo que nos puede hacer daño. Es en ese momento cuando las proteínas también actúan para poder defenderse. Interviene en el transporte de las sustancias. Efectivamente, las sustancias que nosotros ingerimos, los alimentos que ingerimos, van a ir a determinadas partes del cuerpo y obviamente las proteínas se encargan también del transporte de las mismas. Forma parte de muchas toxinas y venenos. Claro, también se formarán esas sustancias que pueden salir, que tienen que salir de nuestro cuerpo. Y lo que sabemos es que la proteína es la formación de una cadena de aminoácidos. Cada aminoácido tiene un nombre, hay aminoácidos esenciales y no esenciales. De la unión de varios de los aminoácidos se formarán las proteínas y realizarán la función respectiva en determinado momento. Continuamos. Mencionábamos que las proteínas eran una cadena de aminoácidos. Los aminoácidos son 20, ¿no? Vamos a suponer que cada uno sea un aminoácido. Cada uno es un aminoácido y se unen varios aminoácidos, cada uno tiene su nombre y van a formar una proteína. En este caso, este sería una proteína. Entonces, los aminoácidos son 20, de los cuales tenemos que definir que hay aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos esenciales son 8 y los no esenciales son 12. ¿Qué quiere decir aminoácidos esenciales? Aminoácidos esenciales significa que nuestro cuerpo lo necesita, o sea que debemos consumir alimentos que nos proporcionen esos aminoácidos. Los no esenciales el cuerpo lo forma, así que no es necesario consumirlos. Entre los aminoácidos esenciales tenemos la fenilalanina, metionina, lisina, triptófano, valina, treonina, isoleucina y leucina. El otro compuesto orgánico que tiene mucha importancia también son los ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos los conocemos nosotros como ADN y ARN. ¿Qué son ellos? Ellos vienen a ser unión de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster. Pero, ¿el nucleótido de qué está formado? El nucleótido está formado
por una base nitrogenada, citosina, tiamina, uracilo, pues está formada por un grupo fosfato y también por un monosacárido. Y sabemos que esos monosacáridos, que son azúcares simples, puede ser ribosa o desoxirriboso. Entonces, volvemos al inicio, los ácidos nucleicos, conocidos como el ADN y el ARN, están unidos nucleótido con nucleótido por enlaces fosfodiéster. Y aquí está la composición de cada nucleótido. Entonces, los ácidos nucleicos también tienen una subdivisión. Son el ADN y el ARN. ¿Qué significa ADN? Ácido desoxirribonucleico. ¿Qué significa ARN? Ácido ribonucleico. ¿Dónde encontraremos el ADN? Lo encontraremos en el núcleo celular, en la mitocondria y cloroplastos. ¿A qué se dedica el ADN? A transmitir caracteres hereditarios. El ARN, ¿dónde lo encontraremos? Está en el nucleolo, en la mitocondria y cloroplasto. Y el ARN se va a dividir en ARN mensajero, que es quien lleva información, y el ARN de transferencia, que lleva los aminoácidos al citoplasma. El último grupo de los compuestos orgánicos es el grupo de las vitaminas. Sabemos que hay vitaminas hidrosolubles y vitaminas liposolubles. ¿Qué significa hidrosolubles? Que se disuelven en el agua. ¿Y qué significa liposolubles? Que se disuelven en grasas. ¿Cuáles serían las vitaminas hidrosolubles? Tenemos la vitamina C y las vitaminas de complejo B. ¿Por qué decimos vitaminas de complejo B? Porque vamos a tener varias. Tenemos B1, B2, B6, B12, B9. Por eso se le llama complejo B. Y las liposolubles, ya conocidas como la vitamina A, que la encontramos en los lácteos, por ejemplo, la vitamina D, que nos la da el sol y sirve para fijar el calcio en los huesos, la vitamina E, que lo tienen algunos frutos, ¿no?, que son vitaminas antioxidantes, y la vitamina K, que por ejemplo que tiene potasio, ¿no? Entonces, que tiene el plátano, perdón. Entonces, estas vitaminas forman el gran grupo, el último grupo de los compuestos orgánicos, y que van a tener un papel fundamental en nuestro organismo. No necesitamos comer grandes cantidades, pero las necesitamos a diarios. ¿Y de dónde las obtenemos? De las frutas, de las verduras, de los alimentos. Entonces, como conclusión de los compuestos orgánicos, tenemos estos grandes grupos, que son las proteínas, muy importantes en la formación de nuestros tejidos, y que las vamos a encontrar en todas las carnes, ¿no?, que son los que van a formar nuestros tejidos, nuestras uñas, nuestro cabello. Tenemos los carbohidratos, que son las harinas, y que lo encontramos en todos los azúcares, fideos, panes, dulces. Y tenemos los lípidos, que son grasas, pero tenemos lípidos de origen animal y de origen vegetal. Podemos decir de origen animal la grasa, el pellejo de las carnes, y tenemos las de origen vegetal como las paltas, el maní y otros productos que ofrecen grasa vegetal. Con esta parte habríamos concluido el grupo de los compuestos orgánicos, y ahora queda la ejecución de las tareas correspondientes. La tarea que va a corresponder a realizar para el tema de la parte de composición de los seres vivos
en este caso los compuestos orgánicos e inorgánicos. Para los alumnos de lunes, miércoles y viernes realizarán la página 7 y 8 de vuestro libro, y para los alumnos del turno de sábado y domingo realizarán la página 7. Es importante que visualicen el video y además para resolver el cuestionario que se les ha puesto, leer el libro también, porque de esa forma se les va a quedar a ustedes, van a ampliar sus conocimientos. Es un tema que corresponde a conocer nuestro cuerpo, cómo está conformado. He dado algunos ejemplos de alimentos donde se encuentran los diferentes grupos, y esto también nos va a servir para nuestra vida diaria. Es una forma de estar sanos, de saber lo que nuestro cuerpo necesita, y de repente leyendo un poco más el tema les va a interesar hacer más investigación sobre el mismo, y ustedes lo pueden también encontrar en las páginas de internet para ampliar sus conocimientos, saber más sobre los aminoácidos, saber más sobre el grupo de alimentos que lo contiene, saber más de cómo nos puede afectar y qué enfermedades nos puede provocar. Espero que la clase haya sido de su agrado y será hasta la próxima oportunidad.